Hola, buenos días chicas y chicos. Hoy nos volvemos a encontrar para una nueva clase de proyecto organizacional. En el día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema que es la microempresa. ¿Sí? Nosotros estuvimos viendo hasta el momento todo lo que es un proyecto, cómo funciona, cómo se elabora, cómo se diseña, y ahora vamos a materializarlo en lo que es la microempresa. Para eso les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar la explicación. Muy bien, ahí estamos. Como les dije, nosotros vamos a desarrollar el contenido de la microempresa, ¿sí? Y como bien lo dice esta palabra, micro viene de algo pequeño, ¿sí? Y la empresa era la organización que tenía un fin lucrativo, ¿sí? Es decir, que iba a elaborar o comercializar un producto para obtener una ganancia. En este caso, ¿sí? Estamos hablando de esta empresa, pero de esta empresa de forma pequeña, ¿sí? En su inicio. Para poder avanzar un poquito más, les dije, vamos a estar hablando de una pequeña unidad económica que tiene la capacidad de autodesarrollarse, autoabastecerse y de crecer. ¿Qué quiere decir eso? Que como les estuve diciendo, esto sí va a ser una organización que va a estar conformada por pocas personas, siempre va a ser alrededor de menos de 10 personas, y en los inicios siempre va a estar relacionado con el ámbito familiar o el ámbito de la amistad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo tengo una amiga y decidimos ponernos un microemprendimiento, ¿sí? De, por ejemplo, no sé, realizar desayunos a domicilio. Entonces, yo sola sería muy difícil que pueda gestionar ese emprendimiento. Entonces, siempre se va a necesitar de un otro, ¿sí? Que me ayude y trabaje de modo colaborativo para esta unidad productiva, ¿sí? Esto es simplemente a modo de ejemplo. Vamos a ir desarrollando a lo largo del año distintas cuestiones dadas con lo que son los microemprendimientos. Entonces, dijimos que es una pequeña unidad que se va a autodesarrollar, ¿sí? Porque va a empezar a desarrollar la actividad por sí sola y va a autoabastecerse, es decir, va a necesitar de distintos insumos, de distintos elementos para poder realizar la actividad. Y siempre tiende a crecer. ¿Qué quiere decir eso? Que habitualmente las microempresas van a transformarse en lo que es una pyme, o eso es lo que se busca, ¿sí? Recordemos que la pyme eran las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Donde ya se habla de un poquito más de estructura, donde se habla de más empleados, ¿sí? Donde deja de ser únicamente una cuestión de amistad o de familia y se crece un poco más en lo que es el rubro. Esa es a lo que tiende la microempresa. Vamos a seguir. Perdón. Acá les hice una diapositiva, ¿sí? Donde va a haber algunos puntos que nosotros vamos a ir desarrollando dentro de esta unidad. Por un lado, es generadora de autoempleo, ¿sí? Y acá surge lo que es el microemprendedor, que ya vamos a ir desarrollando cada uno de estos asuntos. Está relacionado con la economía social, vamos a ver de qué se trata eso. Hablamos también de lo que es la actitud emprendedora, que va a estar muy desarrollado con lo que es la figura del microemprendedor. Surge como una estrategia de supervivencia doméstica, ¿sí? Habitualmente las microempresas van a surgir de una necesidad, ahora vamos a ver cómo, y tenemos que tener como clave fundamental la administración. Es decir, que para que una microempresa funcione, va a ser necesaria una buena administración. Vamos a centrarnos en el primero de los puntos, lo que es el autoempleo. Cuando uno decide tener una microempresa, es decir, esta unidad pequeña, comercial o productiva, va a gestionarse por sí solo. ¿Qué quiere decir? Que no va a trabajar en relación de dependencia, va a trabajar por sus propios medios, ¿sí? Eso va a tener ciertas fortalezas y ciertas debilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender únicamente de su forma de trabajo,
¿sí? Va a depender de la situación del mercado, va a depender de las personas con las que esté asociadas, ¿sí? Cómo va a hacer ese trabajo, ¿sí? Porque no es que yo todos los meses voy a tener una misma suma de dinero fija como si trabajaría en relación de dependencia y tengo un sueldo, ¿sí? A fin de mes o de forma quincenal. En este caso va a depender de los ingresos, ¿sí? De las ventas que se realicen para ver cómo funciona, ¿sí? Mi economía, ¿sí? La economía del emprendedor. Pero tenemos que tener en cuenta eso, que cuando hablamos de microempresa, hablamos de lo que es el autoempleo, el no trabajar de forma relacionada con un otro, dependiendo de un otro, sino trabajar para uno mismo, ¿sí? Lo que sería el trabajo independiente. Bien, para hablar de autoempleo, el que va a llevar adelante el autoempleo va a ser el microemprendedor, ¿sí? Esta persona va a ser la que detecte una necesidad insatisfecha en el mercado y decida, por alguna razón específica, crear y emprender, ¿sí? Esas van a ser las acciones más importantes de un microemprendedor. A través de una idea, que esa idea va a surgir de esta necesidad insatisfecha que ve en algún sector. Ejemplo, volvemos al punto anterior, en lo que es el aislamiento preventivo, ¿sí? Se ve que las personas les cuesta poder hacer regalos para los cumpleaños, ¿sí? Porque por el tema de que no se ven, ¿cómo uno puede hacer llegar un regalo a otro? Entonces, estas dos amigas que yo puse como ejemplo pueden emprender, ¿sí? Y crear una línea de desayunos o de regalos a domicilio para este momento en particular, ¿sí? Entonces, a través de la necesidad insatisfecha, se aparece esta idea, ¿sí? Es importante que el emprendedor tenga ciertas cualidades para poder emprender, ¿sí? Va a ser muy importante todo lo que tenga que ver con la motivación, pero también, más allá de la motivación, va a tener que ser una persona resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que se enfrente al error y trate de salir de esa situación. No quedarse, ¿sí? Estancado si algo sale mal. La persona emprendedora tiene que ser una persona que supere, ¿sí? El conflicto, supere la dificultad. ¿Para qué? Para poder llegar a ese objetivo que se planteó, ¿sí? No va a tener momentos de decir, bueno, hago la plancha, por decirlo así, de alguna manera más familiar, ¿sí? Sino que todo el tiempo va a tener que estar haciendo para que esa empresa, ese inicio de empresa, funcione. Y en ese momento, sí, en el transcurso de la actividad, va a tener que ir observando sus habilidades justamente para ver en qué es bueno, en qué debe mejorar y en qué debe pedir ayuda, ¿sí? En qué va a necesitar de un otro. Seguimos. Acá viene a continuación esto que les digo. ¿Por qué relacionamos la microempresa o el microemprendimiento con la economía social? Porque la economía social va a ser una forma de ver la economía de distintos aspectos, pero siempre prioriza, ¿sí? El conjunto, siempre va a priorizar al otro. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Ver que el microemprendedor a través de su microempresa, va a necesitar de un otro y va a ser fundamental el trabajo colaborativo, el trabajo a través del cooperativismo, ¿sí? El no pensarme como un individuo solo y aislado, sino pensarme en el conjunto y desde ahí crear las distintas nociones e ideas para poder llevar adelante. Siguiendo con este punto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que sí o sí la economía social va a estar presente por la relación de los miembros, ¿sí? Por la solidaridad que tiene que existir, por la toma de decisiones en conjunto, por las ideas que van a surgir y se van a mejorar entre los distintos miembros, ¿sí? Siempre es importante ver el conjunto para decidir, el conjunto para tomar decisiones, el conjunto para ver cómo sigo adelante, qué mejoro, qué cambio, la capacidad de escucha, ¿sí? Y de ceder también.
no querer hacer todo lo que yo quiero como emprendedor, sino también escuchar al otro, esta cuestión de no aislarme, ¿sí? Es muy importante que cuando hablamos de autoempleo o de autogestión, no estamos hablando de hacer todo solos, ¿sí? Es importante ver que en lo que es la microempresa se va a necesitar de ese otro o de otras personas, que habitualmente, como ya dije y repito, va a estar dentro de lo que es el círculo familiar. Acá para reforzar un poquito más la idea de trabajo, ¿sí? Esta diapositiva se hizo con ese fin. Tengan en cuenta que ahí hay una imagen seleccionada donde hay diversas formas de trabajar, ¿sí? Que eso es lo importante, que tengamos en cuenta, ¿sí? Que el trabajo va a ser una construcción social, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber distintos tipos de trabajos que se van a relacionar entre sí para poder funcionar, ¿sí? En lo que es la sociedad. Sí o sí, cada uno va a tener una función en lo que es el mercado, ¿sí? No vamos a todos realizar un mismo trabajo. Y dentro de esos trabajos surge lo que es el autoempleo, ¿sí? Que es el que nosotros nos vamos a centrar dentro de la microempresa. Ahí aparecen otros tipos de empleos como los asalariados, que serían los de relación de dependencia, los comunitarios, que son los que se van a dar de forma voluntaria en alguna organización, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que nosotros nos vamos a centrar en lo que es el trabajo autogestionado. Bien, otro punto muy importante para que el microemprendimiento funcione es llevar una buena administración. Nosotros el año pasado, ¿sí? Y el anterior, en lo que fue teoría de las organizaciones y gestión organizacional, desarrollamos, ¿sí? Lo que son las etapas de la administración, ¿sí? De una planificación, de una gestión y de un control adecuado. Es decir, que para que la microempresa tenga un objetivo claro, ¿sí? Tengo que poder planificar, es decir, va a estar la primera etapa que es el planeamiento. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué recursos necesito? ¿Sí? ¿Qué tiempos necesito? Una vez que tengo todo eso planteado, tengo las ideas concretas, voy a lo que es la gestión, el hacer. Bueno, todo eso que yo tenía pensado, que yo tenía la idea, lo llevo a lo concreto. ¿Qué va a pasar? Muchas veces lo que es la planificación y la gestión no coinciden, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el medio hubo cambios, hubo imprevistos, ¿sí? Hubo mejoras o hubo conflictos, entonces llega el momento de controlar si lo que pasó entre la planificación y la gestión coincide o no. Y en el caso de que no coincida, ver cómo lo soluciono, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo cambiar? Tengamos en cuenta que, como dijimos anteriormente, el microemprendedor, ¿sí? No va a tener la capacidad de decir, ah, bueno, no funcionó, después veo qué hago. No, porque tengamos en cuenta que es el inicio de esa empresa y es una empresa pequeña, entonces le va a costar ser competitiva en el mercado. Entonces no va a tener tiempo para decir, bueno, después veo qué hago. Si no parte de una buena administración, ¿sí? El microemprendimiento no va a funcionar. Es necesario que haya mucha organización por parte del emprendedor. En esta diapositiva vamos a ver algunas generalidades que harían un resumen de lo que estuvimos hablando hasta el momento. Entonces, ¿qué características tiene generalmente una microempresa? Como les dije y les repetí varias veces, tiene pocas personas, tiene pocos niveles jerárquicos al tener pocas personas, ¿sí? Es decir, no va a haber mucho departamento, no va a haber mucha división del trabajo. ¿Por qué? Porque son pocas personas que van a ocupar distintos puestos y se van a repartir las tareas entre ellos. Tiende a crecer, ¿sí? A convertirse en lo que eran las pymes, como les dije, y van a tener, ¿sí? Ventas limitadas y también ingresos limitados, ¿sí? Y las superficies donde se desarrollan habitualmente son pequeñas también. El espacio donde se desarrollan es pequeño. Esto
traer fortalezas y nos va a traer debilidades, como les dije anteriormente. Si hablamos de fortalezas, estamos diciendo que para empezar va a haber un poco nivel de inversión, ¿sí? Que eso también lo vamos a luego ver como debilidad, siempre lo podemos ver desde las dos caras. Pero yo puedo empezar un microemprendimiento con poca inversión. Ejemplo, si sigo con el tema de los desayunos o de los regalos a domicilio, para poder realizar eso necesito de mi habilidad, por ejemplo, no sé, hacer tortas, budines, cuestiones decorativas, ¿sí? Pero la inversión que necesito no es tan grande, porque puedo comprar un par de tazas, un par de bandejas, ¿sí? Materiales para armar esos desayunos, y la inversión no es a gran escala, ¿sí? Tengo resultados económicos en tiempo corto, yo empiezo a vender los desayunos y voy a empezar a ver el resultado de lo que va a surgir con ese negocio, ¿sí? Tengo que tener como fortaleza también la mirada social amplia, es decir, tener conocimiento de lo que se hace, es decir, en el ejemplo de los desayunos, me pongo a hacer desayunos porque tengo una idea y una habilidad para eso, ¿sí? Entonces, voy a aprovechar al máximo eso en lo que yo soy buena, ¿sí? Y esto de tener una estructura pequeña y conducción personalizada, hacer pocas personas, me conozco con el otro, entonces va a ser más sencillo el llevar adelante el negocio. Vamos con las debilidades. Al tener una poca inversión, al comprar pocos insumos, voy a encarecer mi producto, porque no va a ser lo mismo una empresa que compra a grandes escalas, ¿sí? mucha producción, a una empresa pequeña, entonces el precio va a estar encarecido. Otra de las debilidades, tengo poco acceso a créditos, ¿sí? Porque no tengo respaldo económico. El tema de la financiación de los clientes, muchas veces cuando se empiezan las microempresas, los primeros clientes pasan a ser del entorno, ¿sí? Y eso hace que muchas veces venga el famoso, bueno, pero no hay una rebaja, o cómo podemos hacer, ¿sí? Eso va a traer una debilidad y también va a surgir que muchas veces cuando uno comienza no va a tener la facilidad de pagos, ¿sí? Para poder ofrecerla a sus clientes. Y eso hace también que muchas veces no lo elijan a uno y elijan a otro, ¿sí? Y como dijimos que por un lado era una fortaleza el círculo íntimo, también va a ser una debilidad, lo podemos ver de las dos caras, como les dije anteriormente, porque el trabajo familiar va a ser que uno conviva con la familia, que se relacione con la familia por familia misma, pero que esté involucrado en lo que es lo laboral. Entonces, vamos a ir viendo en otras presentaciones cómo poder separar lo que es trabajo del ámbito familiar, ¿sí? El emprendedor tiene que tener esa capacidad para poder separar y marcar roles. Bien, para terminar, estas se las leo porque me parece importante y sintética todo lo que estuvimos desarrollando. Cuando se crea una microempresa es necesario que se tenga en cuenta el concepto de economía social, ya que dicha economía tiene en cuenta no solo en cómo administrar un recurso, sino las particularidades de los integrantes, la cooperación, el trabajo en equipo y la cultura del trabajo. ¿Para qué? Para lograr el éxito y poder crecer en el tiempo, ¿sí? Es importante y central, ¿sí? Pensar en lo que es el cooperativismo, el otro, lo social, ¿sí? El trabajo en equipo, el decidir en equipo, en aportar ideas y saber escuchar a un otro, ¿sí? En esto vamos a darle el cierre a lo que es esta diapositiva, ¿sí? Donde estuvimos desarrollando todo lo que tiene que ver con las generalidades de la microempresa. En un nuevo encuentro vamos a ver todo lo que es la clasificación de la microempresa, cómo se va a clasificar y por qué. Pero en este video la idea era ver una parte general de qué es y cómo funciona la microempresa. Espero que les sea útil el video. Tengan en cuenta que van a encontrar, como siempre, en la parte de trabajo, la actividad de esta unidad y además material de lectura. Tienen ya el PDF subido y en la actividad que les subí hoy van a encontrar también más lectura para poder realizar.
Les mando un saludo, nos estamos comunicando. Chau, chau.